En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Sí, hemos destruido la naturaleza. Hemos creado sociedades desiguales. Sí, no concebimos un mundo sin Internet. Nos hemos entregado a la tecnología. Sí, somos egoístas, estamos mal, estamos enfermos. Sí, estamos a la merced del capitalismo. Y parece que eso nos gusta. Lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos oído, lo reconocemos, lo criticamos y hasta ahí porque hay un mundo que nos premia. Hasta ahí porque nos enorgullece producir, porque lo logramos, porque somos capaces, porque hay un esfuerzo remunerado, una libertad construida y una realidad que nos hemos ganado. Hasta ahí porque si seguimos conversando, no sabemos cómo explicar por qué nos autoexplotamos, por qué nos gusta el ruido, por qué no encontramos el sentido, por qué nos cuesta relacionarnos, por qué nos estamos agotando. Pero en este viaje el hasta ahí no existe. Será entonces el ensayo como formato y la filosofía como mirada, el vehículo que nos permitirá romper la frontera del hasta ahí. Así iniciaremos un recorrido íntimo de nuestra propia existencia en una sociedad que no nos enorgullece. Nos enfrentaremos a la concepción actual del poder, la vigilancia y la transparencia. Bienvenidos a un camino de emociones, de recuerdos y autocríticas. Bienvenidos a los ensayos de un filósofo subcoreano. Bienvenidos a un viaje que puede convertirse en la búsqueda por el otro, por el tiempo, la fantasía y la contemplación. Bienvenidos a la obra de Byul-Chul Han. Una lectura aguda en un cambio de paradigma. En una sociedad ahogada en información, el rol del editor se convierte en un rol urgente. Alguien que señala, cura, elige, nos informa. Alguien que es capaz de mostrarnos por dónde es el camino. Nuestro guía de viaje de hoy es sin duda ese tipo de editor. Él es Raymond Herder, editor y director de Herder Editorial. Raymond está en permanente búsqueda de ideas, de discusiones en filosofía, psicología y política. Es un editor que separa, viaja, escucha, conversa. Raymond es un gran inventor de rutas de viaje. Además, y la razón por la cual nos acompaña hoy, es porque es el editor en gran parte de la obra de Byul-Chul Han en español. Es quien nos ha permitido dialogar hoy con estas ideas. Hola Raymond, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por estar una vez más en Cartografías Editoriales. María Elvira, mucho gusto estar con ustedes. Bueno, Raymond, el viaje por la obra de Byul-Chul Han muchas veces parece un viaje difícil, complicado, no solo porque algunos lo asocian o pueden asociarlo, que representa temáticas difíciles de comprender, pero sobre todo porque es una mirada a uno mismo, a la sociedad que hemos construido y de la cual somos el resultado y los culpables. Entonces, serás tú quien nos guíe por este camino difícil, que muchas veces resulta doloroso, por decirlo de alguna forma, y lo digo desde mi propia experiencia. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu interés como editor de Herder de estas publicaciones de la obra de Byul-Chul Han? Como la idea es hablar del filósofo Byul-Chul Han, yo creo que el viaje debería empezar en el país donde él nació y donde creció, en Corea del Sur. Él llegó a Alemania ya a la edad de 25 años o 24 años, algo así, pero los primeros años de su vida, de su juventud, la pasó en Corea. Yo creo que eso es un punto importante, porque aunque escriba en alemán, es de un país que yo personalmente no conozco, pero que él describe, ¿no? Y es un país que en muy poco tiempo pasó de una sociedad, de una agricultura, a convertirse en una sociedad muy industrializada. Hoy es uno de los países más industrializados del mundo, el gran productor de computadoras, de chips sobre todo, y yo creo que esto ha marcado muchísimo esta sociedad. Y el fenómeno que él describe en su libro, el libro más leído, que es La Sociedad del Cansancio, es algo que describe sobre todo de un país como Corea. Así que me gustaría empezar nuestro viaje ahí en Corea, que es una sociedad muy marcada por el cansancio
de nuestros tiempos. Voy a retomar la idea que dije anteriormente y es este viaje que resulta doloroso porque aunque tú nos planteas que representa un poco Corea, pues es casi imposible no sentirse identificados con estas descripciones que encontramos en el libro y en la obra de Han sobre cómo estamos permanentemente produciendo, nos autoexplotamos, somos nosotros mismos quienes hemos de alguna forma llevado nuestra vida a no tener descanso, a no marcar una diferencia clara entre el ocio y nuestro trabajo. ¿Cómo ves eso en relación con la lectura universal del mundo, Raymond? No, por supuesto. Han es filósofo, lo que dice, lo que escribe tiene una cierta universalidad. Obviamente la filosofía no es la misma en todo el mundo, siempre hay una cierta contingencia local, hay un pensamiento histórico y un pensamiento geográfico, pero lo que dice vale para todas las sociedades, por supuesto. Él habla de nuestros tiempos como tiempos marcados por las enfermedades neuronales, ¿no? En otros momentos de la historia había enfermedades bacteriales, por ejemplo. Él dice que cada tiempo tiene su enfermedad y la nuestra enfermedad, las nuestras de nuestro tiempo, para él son las enfermedades neuronales. Por ejemplo, la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es para él la ausencia de cualquier otra edad. Es una enfermedad que se entiende en la autorreferencia, en un mundo marcado por la positividad, por la idea de optimizar nuestra vida constantemente. Y esto causa este gran cansancio que todos más o menos hemos visto y hemos vivido. Bueno, Raymond, entonces salimos de Corea hacia Alemania. ¿En qué medio de transporte? ¿Cómo vamos a viajar por la obra de Byung-Chul Han? Bueno, esto es difícil. Mi propuesta está lejos de la realidad porque voy a proponer que vayamos en bicicleta. Entonces, obviamente, soy consciente de que viajar en bicicleta desde Corea hasta Alemania será un poco difícil, pero propongo la bicicleta porque yo creo que la filosofía exige mucho trabajo. No es cuestión de consumir filosofía, sino hay que trabajarla, hay que esforzarse para entender y para llegar a la esencia de la filosofía en general y en concreto a los libros de Byung-Chul Han. Así que él nos da el vehículo, pero nosotros tenemos que trabajar y tenemos que pedalear para avanzar y para llegar. Así que será un viaje que va a necesitar un cierto tiempo porque si vamos en bicicleta pues no vamos a llegar. Estamos transitando por la obra de Byung-Chul Han. Hoy vamos en bicicleta porque, como nos dijo Raymond, la filosofía exige tiempo, esfuerzo. Aquí vamos a plantear un vehículo, pero lo que pase después ya depende de cada uno de nosotros. Raymond, en esta bicicleta tendremos que llevar un equipaje. Es necesario, seguramente no muy pesado, para que podamos no hacer tan difícil el viaje, pero sí es importante que abramos tu maleta como editor de la obra de Han y hablemos de qué es clave comprender. Entonces me gustaría primero empezar por las canciones que escogiste para este programa. Cuéntanos un poquito de las canciones y después te voy a preguntar por unos conceptos clave para que todos los que vamos en bicicleta contigo hoy en la obra de Byung-Chul Han estemos claros y no nos vayamos a perder. La música que elegí, o la primera canción, o una de las canciones, es de una cantante inglesa de los años 80 que se llama Hazel O'Connor, y la canción se llama The Eighth Day, el octavo día. Para mí es una canción casi profética, si pensamos a los años 80, hace más de casi 40 años, o más incluso, porque puede que no sé exactamente de qué año es, que ella habla de un mundo creado por el hombre. El hombre crea a través de la técnica que domina, crea su mundo, pero llega el momento en el que la técnica falla y el mundo se deshace y ya no sabe qué hacer porque como vive en este mundo tan tecnológico, ya no puede volver a un tiempo atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció muy interesante y muy significativo esta música para demostrar o para contar de otra manera lo que Byung-Chul Han en sus libros también nos está contando. Digamos que vivimos en un mundo en el que la propia técnica que utilizamos constantemente nos está llevando a un punto en el que nos domina a nosotros y no al revés. Bueno, Raymond, y sobre los conceptos que te quiero preguntar, tendríamos que hablar de alteridad.
Cuéntanos un poco de la alteridad y también sobre cuando hablamos de negatividad o de positividad, ¿a qué nos referimos en la obra de Byung-Chul Han? Porque puede muchas veces confundirse con otros conceptos y esas diferencias son clave también. Bueno, el tema de la otredad, que para él es la negación o la negatividad también en otros contextos, es el gran tema de su obra. Nos dice que hemos perdido o estamos perdiendo esta visión de lo otro. Estamos en un mundo, en un tiempo marcado por el yo. Hasta el yo nos lleva al cansancio porque nos estamos autodisciplinando. Hemos pasado, por ejemplo, de una sociedad disciplinaria, como la describe Foucault, como es la sociedad todavía del siglo XVIII y el siglo XVII, un mundo en el que hay un amo y el esclavo. Pasamos a un mundo en el que somos tanto amo como esclavo. Somos verdugo y somos víctima a la vez. Solo existe el yo, pero donde solo existe el yo, no existe lo otro o el otro o la otredad. No existe el concepto de muerte, por ejemplo, más allá de la vida. Solo hay vida, solo hay progresión, solo hay avance en el tiempo, pero no hay momentos de pausa, no hay momentos de demora. En esto encuentra los problemas de nuestros tiempos, que luego son varios, y por eso hay tantos libros de Byung-Chul Han, porque identifica temas como, no sé, el cansancio, ya hemos hablado del cansancio, pero también la transparencia, por ejemplo, o la agonía del eros, que también es un problema de la otredad, porque donde no hay otro o no hay otra, ¿cómo puede haber eros? El eros depende totalmente de la otredad, ¿no? Lo mismo con el tiempo. El tiempo es lineal. Si va progresando constantemente en una línea, sin pausa, sin punto final, que puede ser la muerte, entonces el mismo tiempo nos está comiendo, ¿no? Y ahí está la segunda canción que elegí, que es de Pink Floyd, una música me encanta, me gusta muchísimo, que es esta canción que se llama Time, Tiempo, que habla precisamente de este tiempo que pasa sin que pase nada, y así perdemos la noción del mismo tiempo. Me parece también una canción que yo escuché hace 40 años, que tiene algo también de profético, en un momento lo tenía. Raimund, ¿qué más tenemos que echar en esta maleta? Hemos aclarado algunos conceptos, hemos hablado de las canciones que han resultado proféticas y que además nos siguen narrando la sociedad que hemos construido hoy, pero ¿debemos echar algo más en este equipaje? Bueno, claro, nosotros publicamos en Herrer, yo creo que son más de 15 libros que tenemos de Byung-Chul Han, podemos hablar de muchísimo, ¿no? Un tema, por ejemplo, es la vida activa. Vida activa, como sabemos, es el libro, la obra principal de Hannah Arendt. Se escribe en los años 50, principios de los años 60, con toda la experiencia del totalitarismo, y ella habla de la responsabilidad de cada uno que empieza con el momento del nacimiento, la responsabilidad de asumir una vida activa para construir una sociedad. Pero precisamente esta idea, esta exigencia de la vida activa para Han solo es un lado de la moneda. Si no hay, por otro lado, la vida contemplativa, una vida que conoce la demora, que pausa, que, digamos, se basa en una filosofía no de la natalidad, solo como en Hannah Arendt, sino de la muerte, o una tanatología, como él dice, entonces lleva precisamente, para volver al título principal, al cansancio, ¿no? Entonces, esto es un término, es una pareja de términos que para él también tiene mucha importancia. ¿Qué más? Podemos hablar de la muerte. La muerte es el gran tema también para Han, que la muerte es el punto más fuerte, o la expresión más fuerte de la otredad, porque más allá de la muerte no podemos pensar. Entonces, si pensamos en la muerte, pensamos en algo que es totalmente distinto a nosotros, es la otredad por excelencia, ¿no? Entonces, el tema de la muerte es un tema muy presente en su obra. Tenemos una obra que se llama Caras de la Muerte, tenemos una obra de Han que se llama Muerte y Alteridad, precisamente hablando de los dos temas. Yo creo que la muerte para él es un tema que de forma explícita o implícita encontramos en todas sus obras. Y por eso precisamente elegí la música de Giuseppe Verdi, de su Requiem, el Dies Irae,
que es interesante escucharlo, sobre todo si también conoces el Requiem de Mozart, una música escrita 100 años antes de Verdi, todavía en un mundo para el cual la muerte no es necesariamente el punto final, sino es también inicio de otra vida, de otro o entrada a otro mundo. A finales del siglo XIX ya escuchamos una música que ve en la muerte el horror exclusivamente del punto final, sin saber qué puede haber detrás. Y en ese sentido, a mí siempre me ha parecido una música muy fuerte, muy impactante, muy interesante en este contexto. Vamos en un camino, en bicicleta, estamos muy cerca de la muerte y de otros temas que nos propone la obra de Byung-Chul Han. Estamos hoy hablando con Raimund Herder, su editor, y hemos atravesado temáticas como el tiempo, el eros, la productividad, todo lo que tiene que ver hoy con una sociedad cansada, agotada, que es lo que nos propone en esta conversación Raimund, pero también cuando nos metemos en la obra de Byung-Chul Han. Raimund, te voy a contar algo que me pasó una vez, y es que una de las librerías de cadena me dijo: cuéntame, María Elvira, el secreto. ¿Cómo es posible que un filósofo logre ser un bestseller o un longseller? Y yo le dije, es que tienes que ver un poco más allá de cuáles son esos temas y esa obra que está proponiendo y esas preguntas que está proponiendo. Pero esa es una respuesta que le di yo, pero yo quisiera saber tu opinión y por qué tal vez el formato de ensayo que propone cada uno de sus textos es una manera de conversar con la sociedad, mucho más allá de un ámbito académico. Yo creo que hay muchas obras de filosofía que son longsellers. Si hoy todavía leemos la obra de Platón o de Aristóteles, entonces tenemos longsellers de excelencia. El tema es cómo se logra un bestseller. Y ahí te debo decir, si lo supiese, entonces en Herder solo tendríamos bestsellers, sí, pero no lo sabemos. Así que los libros se convierten de formas muy diferentes en bestsellers. Yo creo que pasó en el caso de Han, por un lado, la insistencia de la editorial de publicar varios libros de él, así que logramos dar a conocer no solo un libro, sino una obra completa de un autor. Lo que seguramente ayuda muchísimo es el formato. Son libros de 100 páginas, de 120 páginas. Eso significa que tienen un precio bastante asequible, que seguramente en nuestros tiempos ayuda muchísimo. Pero, ¿qué pasa con Byung-Chul Han? Yo creo que lo que tiene, más allá de su pensamiento filosófico, es un don de dar nombres a los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, esto de la sociedad del cansancio es algo que sabemos. Leemos este libro y sabemos, pues sí, lo sabía, esto lo he sentido tantas veces, pero no he podido nombrarlo. Y él nos da un nombre, la sociedad del cansancio. Es algo muy sencillo, parece muy sencillo, pero obviamente no lo es, ¿no? Entonces yo creo que ahí él nos está ayudando mucho y por eso este libro sobre todo, pero también otros, el mismo Byung-Chul Han, se han convertido en libros de mucha venta, en bestsellers. Sí, eso de los nombres, tienes mucha razón, porque hay otros como El aroma del tiempo, La agonía del eros, que de una llegan. No hay que, como tú dices, como que estaba ahí, se sentía en nuestra piel, pero nadie nos lo había nombrado. Y por eso quisiera preguntarte dos cosas, y es el trabajo de traducción de la obra, porque entiendo que él escribe en alemán, pero cómo llega entonces a nosotros el texto en castellano, y también cómo llegó Byung-Chul Han a Herder, cómo fue esa relación y cómo se ha ido construyendo en el tiempo ya después de todos estos libros publicados. Bueno, es un poco el trabajo del editor, ¿no? Que hacemos. Estamos
buscando constantemente libros para publicar. En Herder hacemos traducciones de idiomas diferentes, también del alemán, como yo soy alemán y tengo muchos contactos en Alemania, son muchos libros del alemán que traducimos. ¿Qué pasó? Un día, hace unos 10 años, me fui a Frankfurt para visitar la feria de Frankfurt, la famosa feria donde se encuentran todos los editores del mundo. Y en el tren leí el diario y leí una reseña importante, grande y muy positiva de un autor de nombre Byung-Chul Han y de su obra La Sociedad del Cansancio. Entonces llegué a Frankfurt y lo primero que hice es visitar la editorial que en alemán había publicado este libro y poco después lo contraté y lo publicamos en Herder. Pero como digo, La Sociedad del Cansancio es el libro más vendido y más conocido de Byung-Chul Han, pero nosotros tenemos más de 15 obras de él en nuestro catálogo, así que en los últimos 10 o son 12 años hemos publicado tantos libros de él y yo creo que fue un poco el conjunto que luego hizo que se convirtió en autor de referencia también en nuestros países, en nuestros mercados, ¿no? Porque realmente después de La Sociedad del Cansancio publicamos La Sociedad de la Transparencia, después publicamos La Agonía del Eros, publicamos En el Enjambre y fue con el cuarto o el quinto libro que de repente en la prensa empezaron a hablar de Han, reseñas, y yo creo que unos 4 años después de publicar La Sociedad del Cansancio se convirtió en el bestseller que hoy es, no lo era desde el principio, ¿no? Así que es un poco una historia de un tiempo, el tiempo que nos tomamos muy en el sentido de la misma filosofía de Byung-Chul Han. Hemos ido en bicicleta con Raimund Herder por la obra de Byung-Chul Han. La bicicleta nos ha permitido ver el tiempo de una forma distinta, calmada. Vamos contemplando todos los conceptos que estuvimos analizando hoy, nuestra relación con la muerte, con el tiempo, con el eros. También hemos visto cuál es nuestra relación hoy con el capitalismo, con la productividad. Y la invitación es que sigan ustedes pedaleando, llegando a las librerías, a su espacio favorito de lectura y pregunten por uno de los libros de Byung-Chul Han, el que quieran, que crean que les va a permitir seguir este camino. Y recuerden que acá el tiempo, tomarse el tiempo, depende de ustedes. No es una competencia y no es una carrera. Y eso es algo que me encantó de lo que dijiste, Raimund, que es cómo se fue construyendo el autor en el catálogo. De eso se trata la edición, de eso se trata poner la linterna sobre esa cantidad de información que nos llega todos los días. Raimund, quería agradecerte mucho por acompañarnos hoy, por darnos luces en este camino de la filosofía más contemporánea, de los textos de Byung-Chul Han. Gracias por estar ahí, gracias por permitirnos leer otros textos en otros idiomas, hacer estas traducciones que nos permiten dialogar. Muchísimas gracias, María Elvira. Siempre es un gran placer. Gracias al público en Colombia. Me alegro muchísimo que los libros de Byung-Chul Han estén también en las librerías en Colombia y que se lean tanto también en Colombia, un país que yo amo muchísimo. Gracias. Bueno, y es muy probable que muchos de ustedes hayan quedado con preguntas, inquietudes, que quieran saber algún libro recomendado, un tema específico. Entonces, les propongo que sigamos conversando. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.